Si es posible, ¿verdad? Porque así comemos bien. Yo quiero, hermano, esta mañana, ya casi esta tarde, no todavía es mañana, dejarle en su corazón una palabra que el Espíritu habló a mi vida. Hay cosas que es muy importante que las sepamos, porque la Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y en veces nosotros hacemos cosas o decimos cosas que sin saberlo nos comprometen en veces. Y yo creo que el deseo de Dios es que sepamos para tener bastante cuidado. Aunque debo recordarle que todo lo que se hace en ignorancia es perdonado, pero de todas maneras es bueno. El deseo de Dios es que nosotros seamos instruidos. Y fíjese que hay algo aquí en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Si gusta ponerse de pie, unos minutitos más nomás y ya. Dice el capítulo 25, verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Padre, gracias por tus bondades, gracias por este día, gracias por tu pueblo que tiene esa buena costumbre, Señor, de reunirse, de llegar a este lugar para agradecerte, Señor, todas tus bondades. La bendición y la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos como un solo hombre para cantarte, Señor, cosas buenas que nos das. Gracias por Jesucristo, gracias por ese sacrificio, Señor, tan maravilloso que hizo por nosotros. Gracias por su sangre derramada, gracias por el amor mostrado hacia nosotros en esa es eterno. Gracias, bendito. Envía tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, que bendiga nuestro ser, que nos abra los ojos y que nos acerque a ti. Es nuestro deseo y es nuestra oración, Señor, lo cual proclamamos hoy. Gracias, eterno. Amén y amén. Tome su lugar. Hay algo que nosotros tenemos. Este pasaje prácticamente nos está hablando acerca de cosas que están sucediendo y que van a suceder antes de que el Señor vuelva y venga por su iglesia. Hay aquí algo que lo pude entender ahorita precisamente que estaba leyendo el pasaje y siempre me pregunté algunas 2 o 3 ocasiones por qué es que les dice, en verdad os digo que no os conozco. Aunque no es el centro de la enseñanza, ese pasaje, pero me abrió bastante el entendimiento ahorita que estaba precisamente leyendo. La Escritura dice que hay vírgenes que son prudentes y hay vírgenes que son insensatas.
Pero como el pasaje se refiere a la cercanía de la venida del Señor, dice que tomaron las insensatas, dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo, mientras que las prudentes tomaron aceite en frascos junto, dice, con sus lámparas. Al tardarse el novio, dice, a todas les dio sueño y se durmieron. La escritura es interesante porque si habla del regreso del Señor, pues no pareciera ser, sino que la escritura nos permite ver que para algunos el regreso del Señor como que va a ser tardado, y cuando se presenta ese detalle de que como que el Señor fuera a tardar, Pedro nos permite entender que algunos tienen por tardanza su regreso y que en el momento de que pareciera ser como que el Señor no vuelve, entonces como que aparecen los burladores preguntando dónde está la promesa de su venida. Entonces esto nos permite a nosotros entender que van a haber ciertas cosas que pareciera ser como que retrasan el regreso del Señor, lo cual no es así porque Él siempre llega en el momento preciso. Pero podría yo decir que llega de último, pero llega en el momento preciso, en el tiempo que Él ha estipulado. Pero en lo poquito que conozco al Señor, no es que llegue el Señor en el momento preciso. Para algunos quizá, todo depende de la mentalidad, va a ser tardado, y cuando la palabra habla de que va a ser para algunos tardado, es porque vamos a ver cómo las cosas recrudecen y se ponen un poquitito difíciles antes del arrebatamiento de la iglesia, porque al final, y que de alguna manera los hombres han inventado ahora la inyección con el propósito de ayudarlos con los dolores. Hace algunos años se hablaba mucho, estoy hablando de hace unos 25 años, se hablaba mucho los ministros, el tema era una visitación del Espíritu. Yo me di la tarea de preguntarle al Señor, ¿por qué una visitación del Espíritu? Y me recuerdo que el Espíritu Santo me habló, me dijo, la visitación del Espíritu es como la anestesia para aguantar lo crudo del tiempo final. Y me hace entender cómo la inyección es como una anestesia que ayuda a la... Déjalo que se corte porque luego se vuelve a conectar solo. Déjalo ahí, que vamos a tratar de poner Wi-Fi aquí en la iglesia para esta semana que viene. Acuérdame, please. Sí. Thank you. Y creo, hermano, que hay algunas cositas que sí tenemos que ponerle bastante atención, porque esta historia nos habla acerca de cómo la iglesia está en cierta manera dividida. Algunos están durmiendo, otros están despiertos, algunos se están preparando, otros no se están preparando, aunque al final creo, hermano, que la iglesia tiene que prepararse, pero de rodillas, orando, diga conmigo, orando. Recuérdese que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, pasó por el Getsemaní, que significa Gatsemen, que es prensas de aceite. En otras palabras, tenía él que llenar su vaso del aceite del Espíritu por lo fuerte que iba a ser el camino del Getsemaní al Calvario. Y nosotros que en realidad
buscar siempre ese tiempo para con el Señor por medio de la oración. Al final, la iglesia tiene que ser una entidad que se deleite en la oración. Acuérdense que antes de que cayeran los juicios en Sodoma, Abraham estaba arriba del monte intercediendo por si hubieran 50 justos, si hubieran 45, 40, etcétera. Hace que se amortigüen muchas cosas. Porque en la oración se extrae el aceite del Espíritu por medio de la comunión con Él. Y hace, hermano, que oraciones fuertes no tengan la fuerza, valga la redundancia de palabra, para que pegue en nosotros. Y si pega, de alguna manera la oración amortigua eso y hace que se sienta menos. Pero lo que me llama la atención de estas vírgenes insensatas y las prudentes es que las insensatas dice que no tomaron aceite consigo. En pueblo que ora por ellos. Y voy a hablar en pro de los buenos hombres de Dios. Sabemos que abundan los ministros, pero sabemos, hermano, que en medio de todos los ministros hay buenos hombres de Dios, que verdaderamente están desarrollando su tarea, que verdaderamente están conectados con el Señor y que verdaderamente quieren hacerlo. Que tenga un ministro, hermano, que esté con el deseo profundo de hacer la tarea que Dios puso en sus manos para con su pueblo. Porque yo creo que pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Sería un estiradero, hermano, de un lado para otro. Para caminar juntos es necesario que el pueblo sea embarazado de la visión que puso en el ministro. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús con Moisés. Le dijo, mira, escoge a hombres que tú conozcas, llévalos a la puerta de la tienda de reunión. Por medio de lo que enseñan y por medio del gobierno y la administración, buscan el beneficio del pueblo según el deseo del corazón de Dios. Por eso, cuando vemos este pasaje, hermano, nos damos cuenta que en realidad, pues bienaventurado el ministro que tiene un pueblo que ora por él. Y bienaventurado el pueblo que tiene un ministro, hermano, que transmite la voluntad de Dios por medio de la enseñanza. Y porque estamos en tiempos finales, yo lo creo con todo mi corazón, hermano, que alguien dijera, pastor, mire, me voy, porque al final de cuentas las ovejas son del Señor. Claro, yo entiendo que hay secuestradores de hombres y que cuando una oveja se va de la iglesia, lo primero que hacen es emitir un juicio, ¿verdad? Y te va a ir mal, y mira, y no, la Escritura nos enseña que hay que bendecirlas, ¿verdad? Hay que bendecirlas y pedirle a Dios que vayan y caigan en un buen lugar, en medio de tantas imitaciones de iglesia de Cristo que hay, ¿verdad? El deber del ministro es bendecir, aunque le duela que una oveja se vaya. Pero, hermano, me recuerdo que cada vez que una oveja se despedía, que no fueron muchas en realidad, pero las pocas que se despidieron, porque la gran mayoría en veces se van y no se despiden. Eso saca una oveja de la iglesia. Pero siempre mi consejo era, hey, mira, ok, está bien, tú dices Dios te lleva, voy a orar por ti, te voy a bendecir, pero a donde vayas, debes de saber que tú eres una simiente bendita para bendición, así que a donde llegues, échale el hombro a tu pastor, en todo, échale el hombro a tu pastor, enrólate en el servicio, aporta, haz todo lo que tienes que hacer, porque eso es lo que tú eres, una simiente bendita para bendición. Dios te lleva, amén, échale ganas, pero enrólate en el servicio. Se te enseñó que los beneficios y las bendiciones de servir, pero échale el hombro a tu pastor.
¿Por qué, hermano? Porque siendo pastor yo entiendo que ¿no? el ministro que tiene un pueblo que ora, que intercede, que clama delante de Dios por ese hombre, ¿verdad? Porque al final y digo ese hombre y también por la familia, porque la familia también, hermano, está involucrada en el servicio a Dios. Fíjese que yo tengo un librito, hermano, así de delgadito, mire, así de pequeñito, delgadito. Quizá tendrá cuando mucho unas 15 hojas. Era que agarraba una piedra y la tiraba lo más lejos posible de manera que cayera delante de la oveja que se estaba descarriando. Y cuando la piedra caía delante y la oveja oía el ruido, se volteaba y se volvía al redil. Eso es lo que hizo Jesucristo, hermano. Su sacrificio tan maravilloso, tan hermoso, hermano, tan único. Pero con evangelistas, maestros y pastores para capacitar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Entonces, ministerio no es hombre ni tampoco es nombre. Ministerio es tarea en donde el ministro capacita al pueblo para desarrollar la tarea que Dios tiene en esos lugares. Pero vuelvo a retomar el tema, es bienaventurado, hermano, el ministro que tiene un pueblo que ora por él. Metía en sus oraciones para orar por ese hombre, para que no cayera. Yo le aseguro que probablemente nunca, porque hay gente que ni siquiera ora por sí mismo, o sea, ni cacha, ni picha, ni deja batear, decía un dicho, ¿verdad? En veces ni oran por ellos, mucho menos van a orar por el ministro, ni oran por sus hijos, ni por su marido o su esposa, mucho menos van a orar por el ministro, ¿verdad? Y si dijéramos menos van a orar por los gobernantes, ¿verdad? Porque el Señor le decía al pueblo de Israel que a donde llegara orara por ese lugar y por los que gobernaban en ese lugar para poder tener una vida tranquila. Yo no sé si usted ora por los gobiernos. No sé si usted ora por toda esa gente que está estableciendo leyes terribles, diabólicas, hermano. Y no sé si usted pide por ellos, Señor, ábreles el corazón, ten misericordia, porque imagínense, se van a condenación, hermano, eterna. Es eterna, hermano, es eterna, es un sufrimiento eterno. Y aunque muchas veces podríamos decir que no nos caen muy bien, pues de todas maneras hay que orar, dice, por los gobernantes, dice la Escritura. Pero hay gente, hermano, que muchas veces es buena para señalar a los ministros, pero nunca ora por los ministros. Y es que, vuelvo a insistir en esto, bienaventurado el pueblo o el ministro, hermano, que tiene un pueblo que agarra aceite para ellos y para sus lámparas, porque la historia aquí relata que las vírgenes prudentes tenían aceite para ellas. Porque aquí les dice, miren, por ejemplo, cuando llegan las insensatas, le dicen, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras. Entonces ellos estaban, hermano, las prudentes oraban por ellos, pero oraban por su lámpara. Oraban por ellos, pero oraban por su pastor, por su apóstol, por su ministro, hermano. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta que en realidad estamos en un tiempo, porque este pasaje es profético, está hablando del regreso del Señor. Y este pasaje pues prácticamente nos permite entender que verdaderamente, hermano, hay congregaciones que no oran ni siquiera por ellos, mucho menos por sus ministros. Pero hay congregaciones que oran por ellos, pero oran también por el ministro que Dios les puso, hermano. Y debo decirlo que hay ministros que en realidad sí merecen que el pueblo esté orando por ellos. ¿Por qué? Porque son chambeadores en el sentido de que están haciendo la tarea que Dios les llamó a hacer en beneficio de su pueblo. En otras palabras, no buscan su beneficio, sino buscan el beneficio del pueblo,
repito, según el deseo del corazón de Dios. Pero hay hermano, congregaciones que ni siquiera oran ni por ellos ni por el pastor. O sea, para ellos, hermano, no tienen una vida de oración en donde no les interesa el bienestar de la congregación, no les interesa el bienestar del pueblo que está ahí. Lamentablemente, en veces hay ovejas que ven padecer alguna familia y en vez de orar porque se solucione el problema, señalan. O algunas veces hasta piensan y sacan sus propias deducciones. No, lo que pasa es que le está pasando esto, por aquello, por lo otro, por aquí. Hermano, en vez de doblar su rodilla e interceder por esas familias, ¿verdad? Pedirle al Señor por la congregación, pedirle al Señor, hermano, por los vecinos. Aquí, gracias a Dios, tenemos vecinos que no nos molestan, al menos por ahorita, hermano. Pero el diablo es diablo, el Señor lo reprenda, y con tal de dañar una obra, usa a quien sea y a quien se deje usar. Este pasaje, que es profético, nos permite ver que verdaderamente, hermano, bienaventurado, la palabra bienaventurado es 3 veces dichoso. Eso significa aquel ministro que tenga un pueblo que ora, que intercede, que clama por él, ¿verdad? Y claro, también por la familia, o la familia es parte del ministro, y para que nadie se vaya a sentir ofendido, o estoy hablando en pro de todos aquellos buenos hombres de Dios, hermano, que están haciendo un buen trabajo en la iglesia de Cristo, porque los hay, definitivamente los hay. En medio de tanto comercio, en medio de tanto vividor, en medio de tanto falso, hay quienes que verdaderamente están haciendo la obra de Dios. Y creo, Señor, según mi punto de vista, hermano, que merecen un pueblo que esté clamando por ellos. Estas 5 vírgenes, hermano, prudentes, dice que agarraron aceite en frasco, o sea, para ellos, pero agarraron aceite también para sus lámparas. De pronto, al estar leyendo este pasaje, antes de comenzar, hermano, la pregunta, mire, me la respondió el Espíritu después de estarle preguntando varias veces. ¿Por qué les dijo, en verdad os digo que no os conozco? ¿Por qué le digo no os conozco? Quiere decir entonces que no eran del pueblo de Dios. No eran del pueblo de Dios. Hermano, y a la luz de lo que le he dicho ahora, mire, yo me doy cuenta que en realidad, en veces, lamentablemente, en las congregaciones, hay gente que no les interesa la congregación. Hay gente que no les interesa, hermano, el bienestar de la congregación. No digo iglesia porque la iglesia somos nosotros. No les interesa, hermano, el bienestar. No hay un apoyo en el servicio, no hay un apoyo, hermano, en lo material, no hay un apoyo en nada, hermano. Están ahí, pero están solamente, hermano, a lo que ellos quieran hacer, o como ellos quieran llevar su evangelio. No estoy diciendo que sean pecadores, no. Pero la Escritura nos enseña que hay un proceso, que el discípulo se convierte en siervo, hermano, y el siervo, hermano, se convierte en amigo de Dios. Entonces, hay un proceso. Cada uno, hermano, dice la Escritura en Corintios que en el cuerpo de Cristo no hay miembros estériles. O sea, todos los miembros están haciendo algo. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el cuerpo de Cristo usted no ve un miembro estéril. Todos los miembros del cuerpo están haciendo algo, y sabe que están haciendo algo en beneficio de los demás miembros del cuerpo. Porque, por ejemplo, mire, si a usted se le mete una basura que en el ojo, lo primero que se activa es la mano. Lo primerito que se activa es la mano, hermano, y empieza usted, y los dedos tratando, hermano, de ver, porque es lo primerito que se activa.
Por ejemplo, si usted se corta, lo primero que se activa, hermano, es la mano, porque algunas veces los pastores verdaderamente le caemos mal a las ovejas, como las ovejas le caen mal a los pastores algunas veces, hermano. Pero eso es un asunto que se ventila delante de Dios y se soluciona porque se supone que la oveja tiene temor de Dios y sabe, hermano, que como oveja tiene que tener un pastor que la pastoree, hermano. No hay oveja sin pastor, como no hay pastor sin ovejas, hermano. Y hasta eso, que eso es permisible, ¿verdad? Es permisible. Pero hay, hermano, hay gente en veces que se la pasa hablando de los pastores, criticando a los pastores, hermano. En vez de ser un soporte, en vez de ser un intercesor, en vez de ser una ayuda, en vez de ser alguien que aporta, hermano, porque hay gastos en las iglesias. ¿Por qué cree que hay muchos recurren a hacer talento? A hacer talento. Yo no creo que algún día vayamos a hacer talento porque, bueno, en la iglesia, primera iglesia que pastoreé en San Diego, hacíamos talento, hermano, y había gente que se prestaba y se ocupaba en eso. Aquí no siento en mi corazón hacerlo, yo prefiero que esté sentado escuchando. También merece que el pueblo ore por él, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hermano, todos estamos siendo trabajados, todos, Dios está tratando con todos de alguna manera. Pero lo terrible es, hermano, cuando en medio de las congregaciones, hablo en términos generales, hay gente que solamente se la pasa hablando de los pastores, criticando a los pastores. Y en veces es gente, hermano, que nunca ha doblado sus rodillas por el ministro, nunca ha doblado sus rodillas por la congregación, el pueblo que ahí se reúne, y ni siquiera dobla sus rodillas por ellos mismos, hermano. ¿Usted cree que la van a doblar por otros o la van a doblar por el ministro, hermano? Si muchas veces cuando llega un espíritu egipcio y toma a una oveja, hermano, si no tiene el cuidado, se la pasa hablando de los pastores, solamente de las cosas negativas que hace o dice, o de las rajaduras que le ve, cuando en realidad lo que debería de hacer, Padre, que te busque, mire lo que usted quiera pedirle, pero que siempre sea inclinado, hermano, a fortalecer, porque como decía una vez un hombre de Dios, decía, muchos de los ministros estamos parados no por lo que nosotros oremos, sino porque otros oran por mí. Recuerdo en Tlaxcala hace muchos años, estoy hablando de hace unos 20 años, quizá un poco más. Recuerdo que llegué, hermano, a Pisaco, Tlaxcala, y lo primerito, hermano, que me encontré cuando entré a la congregación, se me acercó un hermano. Me dice, ¿usted es el hermano Juan Viatoro? Sí, para servirle, hermano. Quiero decirle algo, venga para acá. Me dice, yo no lo jaló parte y me dice, yo no lo conocía, dice, pero una vez el Espíritu me habló, me dijo. Y me dijo, dobla tus rodillas y de aquí en adelante vas a interceder por Juan Villatoro. Y yo no sabía quién era Juan Villatoro. Dice, yo no sabía quién era Juan Villatoro, pero el Espíritu me habló. Y desde ahí yo empecé a interceder por Juan Villatoro. Mi sorpresa, dice, estoy hablando ya de unos años atrás, me dice siempre, el Señor, fue una orden de Dios que orara por usted, que orara por Juan Villatoro. Y él bien alto dice así, le digo, no, yo soy Juan Villatoro. Ah, bueno, me dijo, Dios le bendiga, qué bendición conocerlo. Hermano, muchos ministros nos sostenemos no por lo que nosotros oramos, sino por lo que la gente ora por nosotros, hermano. Y muchas veces Dios pone a orar. Yo recuerdo una vez estaba yo orando a cierta hora de la mañana y de pronto, hermano, el Espíritu me muestra a una mujer con traje típico indígena, hermano, que estaba llore y el Señor me dijo, empieza a pedir por ella, empieza a pedir por ella, empieza a pedir. Y empecé, hermano, a orar. Y de pronto, hermano, la oración se convirtió en clamor y de pronto me puse a llorar, hermano, y empezaba a llorar por esa mujer. Y hermano, y después ya no me salían palabras, eran nomás puros gemidos, hermano. Hasta que se quitó la visión, yo no sé cuánto tiempo pasó. Se quitó la visión cuando la mujer se paró, se limpió, hermano, y empezó a sonreír y empezó a caminar y el Espíritu me dijo, problema solucionado. Hermano, los ministros no se sostienen solamente por lo que oran, se sostienen por lo que otros oran por ellos. Por eso Pablo pedía, orad por mí para que me sea dada palabra.
para que Dios me guarde de los enemigos. Eso lo dice Pablo, hermano, orad por mí para que me sea dada palabra. Porque Dios va a dar la palabra de acuerdo al hambre que tenga el pueblo. Dios va a dar la palabra de acuerdo a la necesidad del pueblo, hermano. Porque así es, aumentaba la palabra y aumentaban los discípulos. O sea que la palabra va a aumentar, depende del hambre que tenga el pueblo, hermano. Si no, Dios va a mantener al pueblo en cierto nivel de enseñanza. Porque ¿para qué va a dar Dios más revelación si el pueblo, hermano, nomás lo va a oír y lo va a tirar, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es importante, hermano, mire, estamos en tiempos finales y darnos cuenta que en realidad hay vírgenes prudentes y hay vírgenes insensatas, hay congregaciones, hermano, que oran por su pastor, pero hay congregaciones que no lo hacen, ni siquiera por ellas mismas, no tenían aceite para ellas, mucho menos para su lámpara. Sin embargo, las prudentes tenían aceite para ellas y para sus lámparas, hermano. El asunto está que muchas veces aparece el espíritu egipcio, hermano, y solamente por dos razones, o en realidad no son ovejas, o en realidad, hermano, son ovejas niñas. Porque para los egipcios, dice, el pastor de ovejas es una abominación. Y abominación, hermano, según el diccionario de la Real Academia o de la Lengua Española, dice que abominación es el rechazo a la persona. O sea, no aceptar a la persona. El no aceptar a la persona lleva, hermano, al pueblo al rechazo de la función. O sea, yo no acepto a ese hombre, ni es pastor, ¿verdad, hermano? Y en el momento que se rechaza a la persona, se rechaza la función, entonces se rechaza la enseñanza. Y la enseñanza, hermano, se critica, se refuta, hermano, se rechaza y no se acepta. ¿Por qué? Porque hubo un rechazo a la persona, un rechazo a la función y un rechazo a la enseñanza. Y eso, hermano, es delicado, porque eso quiere decir que ya hay influencia de un espíritu egipcio, hermano, porque para el egipcio el pastor de ovejas es abominación. Pero la palabra abominación también es idolatría y adoración de un ídolo. Y esto es interesante, hermano, porque hay congregaciones que en veces hay pueblo que rechaza a la persona, rechaza la función y por ende rechaza la enseñanza. Pero hay congregaciones, hermano, que no les importa la enseñanza, sino que se convierten en adoradores del ministro. El ministro se convierte en su ídolo. Y por eso dice, hermano, el salmista, que el pueblo de Israel cambió la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Y el buey es el ministro, hermano, desde la perspectiva bíblica. Entonces, si por un lado hay congregaciones, hermano, que el espíritu egipcio opera en algunas mentes porque rechaza a la persona, rechaza la función y rechaza la enseñanza. Por otro lado, hermano, también hay congregaciones en donde, hermano, su pastor es su ídolo, ¿verdad? Su ídolo. No importa si el pastor está patas arriba en la enseñanza. No importa si el pastor anda haciendo pecados terribles, pero ahí están porque se convirtió en su ídolo. Y entonces lo que el Señor me dijo que le dijera es que usted, hermano, tiene que buscar el equilibrio. Porque al final de cuentas, hermano, la congregación nada tiene que ver con Juan Villatoro. Aquí Juan Villatoro no importa. Pero el hecho de que Juan Villatoro no importa no quiere decir que me importa a mí Juan Villatoro, ¿verdad? Como dijo una vez una hermana que se llamaba Alma, hermano. Y esta ya murió la hermana, pero me recuerdo que estaban arreglando unas mesas porque iba a haber una actividad, hermano, especial, le llamaba yo, porque me parece que era una reunión de matrimonios, y estaba la hermana ahí trabajando, arreglando las mesas, hermano, y
y le dijo a otra hermana, hermana, hágalo bien porque al final de cuentas, y me volteó a ver, porque al final de cuentas es para el Señor, ¿verdad, hermana? Como diciendo, no lo estamos haciendo para usted. Pues yo dije entre mí, qué bueno, porque pues en realidad el trabajo se hace para el Señor, ¿verdad? Hermano, y créame, hermano, mire, yo creo que la oveja en cada congregación tiene que buscar un equilibrio. Ni irse al extremo de rechazar a la persona porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Lo que hizo el Padre al enviar a Jesucristo es un regalo de Dios. Los ministros, hermanos, son un regalo de Dios a su pueblo. Es un regalo que Dios les envía, hermano. No le digo que les pone moñito, porque tampoco es así, pues. Pero es un regalo que Dios le da, hermano, al pueblo, con el propósito de que ese ministro vaya y mantenga por medio de la enseñanza, aunque en realidad es el Espíritu Santo a través de él, que los mantenga en la senda correcta. Pero es un regalo de Dios. Dios dio dones son regalos. Dio dones a los hombres. Un don es un regalo de Dios. Todo lo que Dios le da al pueblo es un regalo cuando le envía un hombre. Y digo, hablo en pro de los hombres de Dios. No estoy hablando en pro de aquellos hermanos tranzas que se encuentran en el camino. Pero yo creo, hermano, que el pueblo que ama y teme a Dios debe de mantener el equilibrio. De no irse al extremo, hermano, de rechazar al mono, porque al final de cuentas el mono es el mono, hermano. Pero ese mono o ese chango, como dicen allá en Argentina, chango trae algo de Dios y mientras sea de Dios, que le han dejado bendición en su vida. Si alguien, hermano, comete algún error, imagínese, hermano, si David hubiera matado a Saúl, de pronto, hermano, llega Saúl, se metió a una cueva a hacer sus necesidades y ahí está escondido David huyendo de Saúl que lo quería matar. Y le dice uno de sus valientes, Abner, me parece que no va a decirle nada con tal de que no se vaya, ¿verdad? No, ese es un pastor bueno, no hay que ser un pastor bueno, hay que ser un buen pastor. El buen pastor, hermano, encausa a las ovejas. En otras palabras, ¿qué es lo que el Señor me dijo? Mira, bienaventurado el pueblo, el pastor que tiene un pueblo que ora por él. Pero bienaventurado, hermano, el pueblo que tiene un pastor que busca el beneficio del pueblo. Al final de cuentas, como estamos en tiempos finales y el pasaje, hermano, de la parábola de las virgenes, no hay nada con que usted visite alguna iglesia, no. Usted sabe dónde está su pastor, hermano. Pero hay quienes están de iglesia en iglesia, 3 meses aquí, 2 meses aquí, 5 meses allá, 6 meses. Y al final usted les pregunta y le dicen con aquella soberbia, ¿verdad? No, yo no necesito pastor, dice, ¿verdad? Yo no necesito, mi pastor es Cristo. Ah, claro, porque la mentalidad es niña, ¿verdad? Porque así como los corintios decían, yo soy de Apolos, no, a mí Apolos me cae mal, no, yo soy de Pablo, decía. Otro decía, no, a mí Pablo no me gusta. Un pastor, hermano, y es pastor que trabaja con nosotros. Pero sé que le batalla y no está muy de acuerdo con la cobertura apostólica. Pero sin embargo trabaja con nosotros. Pero pues yo ahí, usted sabe, soy muy paciente, yo enseño y le pido a Dios que les abra el entendimiento, pues, ¿verdad? Pero de pronto me manda una enseñanza donde aparece uno por ahí y dice, no hay apóstoles en este tiempo. Dice, no hay, la Biblia no lo dice, ¿verdad? No lo dice, no hay apóstoles, dice. Hermano, y entonces, pero me lo manda un pastor y me dice, ¿usted qué piensa de esto? Y entonces me dice, le añado, y lo que tú pienses, pues en realidad no es lo que la Escritura dice, porque la Escritura no acepta opiniones. En el cielo no se aceptan opiniones. Así que lo que él diga de que no hay es asunto de él, y como tú veas, porque en veces, hermano, cuando me dan en la llaga, así, como que me alborotan, hermano, y me sale, me dicen, usted es indio, ¿verdad? Le digo, no, hombre, tengo ojos verdes. No, sí soy indio, hombre, sí soy indio. Probablemente que de ojos verdes, ¿va? No sé ni por parte de quién, porque ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos, nadie tenía, hermano, ojos verdes. Yo pienso que tal vez el lechero, ¿verdad? O el heladero, tal vez, ¿verdad? Es asunto de mi madre, hermano, que al final de cuentas
después de 2 años solamente la volví a ver como 3 veces. Ya murió la señora. Ojalá Dios quiera la haya alcanzado. Hermano, mire, la oveja tiene que guardar un equilibrio. No irse al extremo, rechazar al mono y rechazar, hermano, la función y por ende rechazar la enseñanza. Pero tampoco irse al otro extremo de idolatrar, ¿verdad?, al mono. No, porque en este camino no se puede idolatrizar. Si usted idolatriza a Jesús, entonces usted tiene religión. Porque Jesús no es un ídolo. Jesús es el dador de la vida. Diga conmigo amén. Amén, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el espíritu. Quizá la primera también se peca, hermano, pero la segunda vez ya es con premeditación, alevosía y ventaja. Como decía un anciano, hermano, que padre de un apóstol, que yo me gustaba mucho cuando él hablaba y me decía, mire Juanito, me decía, nosotros los humanos, dice, estamos tremendo, ¿verdad? Los ojos no se cansan de ver, dice, pero mire, me decía, si yo voy caminando y de pronto se me atraviesa una mujer en vestidos casi descubiertos, dice, pues no puedo evitar verla. Pasó y bueno, se me cruzó, dice, pero si la volteo a ver la segunda vez, entonces ya pequé, dice. La primera vez tal vez no, dice, pero la segunda sí. Pero algunas veces, ¿verdad? No faltará alguna oveja que se le vaya la lengua en hablar mal de un pastor, ¿verdad? Pero ya la segunda vez como que ya es con premeditación, alevosía y ventaja. Y ya la tercera vez, pues ya hay que tener cuidado porque ya hay influencia de un espíritu egipcio, el cual, hermano, no acepta a los pastores, le caen mal los pastores. Por ejemplo, mire, en Génesis capítulo 43, verso 30 dice, y José se apresuró a salir, pues tengo menos si no son cristianos. La escritura dice que en el tiempo final los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, hermano, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Todos tenemos una familia genética, pero al final, hermano, como hijos de Dios, estamos solos, los pastores y el pueblo de Dios. Claro, el poderoso está del lado de nosotros, pero al final de cuentas, hermano, mira, en veces, así como hay amigo más fiel que un hermano, eso dice la escritura, que hay amigos que son más fieles que los hermanos, hermano. Eso está escrito. Son amigos más fieles que los hermanos. En veces hay hermanos en la iglesia que son más fieles que tu misma familia que no tiene a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, si algunos no están de acuerdo, déjenme decirle que la Biblia sí. Pero al final de cuentas, hermanos, si nos estamos acercando a un tiempo en donde los hijos entregarán a los padres y los padres a los hijos, ¿a quién más tenemos? Dígame, ¿a quién más tenemos? Repito, en veces le caemos mal a algunas ovejas, hermano, y en veces las ovejas le caen mal a los pastores o nos caen mal, pues. Pero eso es algo que se arregla, hermano, y que definitivamente eso se tiene que solucionar. Pero al final de cuentas, dígame, amado pueblo, ¿con quién cuento yo para hacer la obra aquí? Mis hijos no están conmigo, los grandes, están los chiquititos, hermano. ¿Con quién cuento aquí? Con mi esposa, con usted. ¿Con quién cuenta usted para que le enseñe la verdad? ¿Con quién? ¿Con el del internet? Yo creo que le puede enseñar, hermano, verdades, pero probablemente ni lo conoce. O sea, en otras palabras, el único que tiene interés aquí en su alma es Dios. Y aparte de Dios, yo. ¿Verdad que sí? Y el único que tiene interés en esta congregación es Dios. Y aparte de Dios, usted. Entonces, ¿a dónde más iremos, hermano? Dígame. Porque al final de cuentas estamos solos. Dios está de nuestro lado. Pero, ¿a quién tiene? Si le pongo de ejemplo a Israel en esta guerra que hay. Israel cuenta con Estados Unidos según que lo tiene de su lado. Nosotros nunca dejaremos a Israel, dice
dice el presidente, ¿verdad? Mientras Israel exista, estaremos con él, sí, pero por atrás mandándole millones y billones a Irán para que compre armas y se las dé a los terroristas para que destruya a Israel. Solamente alguien que sea tonto no puede ver eso, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que pretende estar contigo, pero no está. Pero al final de cuentas, amado pueblo, ¿con quién cuenta Dios para que se haga la obra aquí en Carolina del Sur, al menos en esta congregación? Con usted y conmigo. Y si al final de cuentas se desatara una persecución, ¿con quiénes cuenta usted? Pues con los hermanos en la fe. Porque en otras palabras, vente Elmer, a nadie más le interesamos, amado pueblo, a nadie le interesamos, solo a Dios. Y si no nos interesamos entre nosotros mismos, entonces o no somos de Dios o somos niños. Porque al final de cuentas, usted puede tener, hermano, familia que dice que lo aprecia. En veces aparecen, hermano, algunas cosas que postean en un buen Spanglish, hermano. Y dice, ¿quieres saber quiénes son los que verdaderamente te valoran y te aprecian y te aman? ¿Cae enfermo en el hospital o cae en la cárcel? Los que te visiten, esos son los que verdaderamente te aprecian. Cuando a nosotros nos va de la patada, hermano, o se nos presenta un problema, ¿con quiénes contamos para que nos echen la mano? Al menos en la oración. Ya que si no nos pueden ayudar, hermano, con las cosas materiales, ¿con quiénes contamos? Con aquellos que oran. Quizá algunos todavía no han caído, hermano, en que en realidad parte de su función como ovejas es aportar sus diezmos y sus ofrendas. Está bien, no lo haga, pero al menos ore por la congregación. Si usted no lo va a hacer, al menos ore para que Dios supla. Si usted no lo va a hacer, no critique, ore por nosotros. Ore por la congregación aquí. Que Dios haga que todo prospere. No deje que un espíritu egipcio llegue a su corazón, hermano, y lo ponga en contra del propósito de Dios. A los egipcios les caemos mal. Al enemigo le caemos mal. Lo que quiere hacer todo el terrorismo con Israel ahorita es destruir a Israel. Y después de destruir a Israel vienen sobre nosotros. Grábese eso, vienen sobre nosotros. Porque al final de cuentas la Biblia dice, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Y quiénes son los únicos que nos van a amar? Los de la fe. Y si los de la fe no nos aman, entonces estamos fregados, ¿verdad? Como decía mi abuela. Si entre nosotros no nos amamos, hermano, ¿quién nos va a amar? Nadie más. ¿Quieres ponerte de pie, levantar tus manos? Ora por los pastores. Y aquellos que tienen un hombre de Dios, hablo con los del internet. Aquellos que tienen un hombre de Dios, que le echa ganas, que les enseña, que estudia, que se come la palabra, que trilla el grano, échenle el hombro. Los pastores nos mantenemos de pie, no por nuestras propias oraciones, sino por las rodillas de mucho pueblo que Dios pone a interceder por nosotros. Hoy araba más allá. Padre, en el nombre de Jesús, quiere levantar sus manos. Quiere decir conmigo, Señor, bendice a aquellos hombres de Dios que en cualquier parte de la tierra, en medio de las corrientes contrarias, están haciendo un trabajo para complacer tu corazón, Señor,
en beneficio de tus hijos. Al final de cuentas, amado Jesús, no tenemos a nadie más en la tierra más que a ti. Y después de ti no tenemos a nadie más, Señor, que aquellos que son de la fe, que interceden, que oran, que aportan para que tu obra, Señor, se realice. Aquellos, Señor, que doblan su rodilla y piden porque no bajes tu mano y lleves a cabo tu propósito. Guarda, Señor, bendice, prospera, abunda, protege. Aquellos hombres, Señor, que están en lugares complicados, difíciles. Aquellos, Señor, que viven para beneficio del pueblo y no viven para beneficiarse del pueblo. Permite, Espíritu Santo, tu presencia, tu respaldo, tu revelación, tu autoridad, tu poder se manifieste en ellos para que tu nombre sea glorificado. Bendice a aquellas familias que han renunciado y han dejado la comodidad para poder ir a pastorear tu pueblo, oh Dios. Oh eterno, gracias en pro de los hombres de Dios. Hoy hablé en pro de los hombres de Dios, aquellos que te aman y te sirven por gratitud, Jesús. Aquellos que trían el grano para después dar de comer a tu pueblo. En pro de aquellos que aún ponen de su bolsa, Señor, como decía Pablo, con gusto gastaré lo mío, que al final de cuentas no es mío, Señor. Todo es tuyo y nosotros de ti. Oh bendito Señor, gracias. Gracias eterno, gracias Señor, porque tú eres bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Recibe nuestra gratitud. Gracias, amado Señor. Gracias por aquellos pueblos que oran por su pastor, que oran por ese pueblo, por esa congregación en la cual se congregan. Gracias, porque tú eres bueno, por tu propósito eterno. Al final de cuentas, Señor, te tenemos a ti y a aquellos que aman tu nombre y a aquellos que buscan siempre el bien de tu pueblo, Dios. Gracias, gracias. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Estar escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas hasta que te veas solo tú. Estar escondido, dile. Estar escondido en
Sí, oh Dios, en tu presencia. Es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas, hasta que te veas solo tú. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Padre, gracias. Tú eres el único que ha sostenido a tus ministros y a tu pueblo. Nadie más, oh Dios, nadie más. No podemos hacer negro ni siquiera nosotros un cabello, Señor, de nuestra cabeza, o aumentar un codo a nuestra estatura. Tú has sido el que nos ha sostenido. Tú has sido nuestra protección. Tú has sido, Señor, nuestro refugio. Tú has sido, Señor, nuestra provisión. Pues tú eres mi ayuda. No tenemos a nadie más en esta tierra, Señor, pero te tenemos a ti. Tú eres el que vela sobre nosotros todos los días del año. Tú eres el que envía tu lluvia y la tierra, Señor, hace que germine y que la hierba y los árboles produzcan el alimento para tu pueblo. Eres tú, Señor, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Eres tú, Señor, el Dios de Israel, y eres tú el Dios de tu iglesia. Amamos Israel y lo bendecimos. Y sé que hay un propósito en medio de todo esto, Señor. El tiempo está cerca, tu palabra se está cumpliendo.